España pasa por encima de Francia y ya está en la final de la Eurocopa. En el vídeo de hoy analizaremos el planteamiento inicial de Luis de la Fuente, cómo la selección controló el tempo del partido y acabaremos viendo los datos más destacados del encuentro. Empezamos el vídeo analizando el planteamiento inicial de España, que como en los anteriores partidos no varió demasiado, salvo por esa entrada de Jesús Navas por el sancionado Carvajal, con defensa de 4, Cucurella dando profundidad por izquierda, Jesús Navas por derecha, pero tampoco demasiado porque sabía España, sabía Luis de la Fuente y los futbolistas que tanto Mbappé como Dembélé son jugadores que con espacios son letales. Por eso digamos que los dos laterales no subieron demasiado durante todo el partido. Me gustaron mucho tanto Nacho como Laporte a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, con esas conducciones de balón superando por los costados a Kolo Muani. Y luego lo más importante de este planteamiento es la posición de Rodri como el pivote del equipo. Ayer siempre muy cubierto por N'Golo Kanté, ahora lo veremos, pero a la vez la importancia de Dani Olmo y de Fabián a la hora de recibir en los costados de los centrocampistas franceses. De hecho, sin ir más lejos, aquí vemos un poco cómo Kanté es el encargado de acompañar a Mbappé y a Kolo Muani en esa presión de Francia, que no se puede considerar ni presión porque realmente el equipo de Deschamps lo que hizo es esperar en 3/4 de campo, o ni eso, incluso más atrás de la línea del centro del campo, pero la consigna era clara y era que N'Golo Kanté prácticamente siempre estuviera encima de Rodri y le incomodase bastante a la hora de recibir balones, algo que consiguió de forma intermitente porque no siempre fue así, pero a la vez posibilitó que otros, como por ejemplo Fabián, tuvieron un partido muy completo y donde participaron prácticamente en todas las acciones de su equipo. En todo caso, Francia vemos cómo jugó con futbolistas de muchísimo músculo en el centro del campo, el mencionado N'Golo Kanté, pero también por detrás de Kanté había una línea con Rabiot, Tchouaméni y un Dembélé que defensivamente bajaba algo más para juntarse al centro del campo, y entonces el equipo de Francia digamos que era bastante defensivo. Por su parte, aquí vemos un poco el planteamiento de Francia con Deschamps. Curioso porque al final es un equipo que, teniendo tanta calidad en plantilla, pues juega de una manera muy defensiva, o más bien dicho, con futbolistas de corte más defensivo que ofensivo. Si os fijáis aquí, Tchouaméni es el único futbolista de Francia que se acerca a los centrales para darle una salida al equipo en el inicio de la jugada, con cierta comodidad para Saliba y para Upamecano para conducir y dividir desde la posición de central. Pero en todo caso España sabía muy bien que lo importante no era evitar que estos dos futbolistas pudieran conducir el balón y avanzar metros, sino que lo importante era siempre cerrar el medio y evitar que jugadores como Tchouaméni o Rabiot recibieran con cierta facilidad. Y la verdad es que España lo consigue muy bien, con dos jugadores más avanzados que el resto, que eran Morata y Dani Olmo, siempre muy pendientes de un Tchouaméni que baja a meterse entre los centrales para recibir, y de un Rabiot que, como veis en la imagen, está siempre muy cubierto tanto por Morata o Dani Olmo y por detrás por otra línea de centrocampistas de España, por lo que al final, si os fijáis, Francia para atacar lo tenía muy complicado en posicional, porque los jugadores más determinantes de este equipo, que son Mbappé y Ousmane Dembélé, estaban muy alejados de la acción, y eso hacía que prácticamente nunca pudieran participar, a no ser que fuera en alguna contra, que hubo ocasiones en las que Francia pudo contragolpear, y ahí sí se demostró que es una selección muy peligrosa cuando tiene metros por delante para correr. Centrándonos ahora en el partido de España, hay que destacar la actuación de nuevo, una vez más espectacular, de Fabián, que fue seguramente el futbolista que mejor interpretó dónde estaban los espacios en ese entramado defensivo de Francia. Y aquí le vemos ya en una primera acción donde Nico Williams inicia la jugada escorado al costado izquierdo. Fijaos cómo Fabián es el más listo de la clase, ataca el espacio existente entre central y lateral de Francia para recibir un pase de Nico Williams por arriba. Fijaos cómo aquí Fabián ya se ha ganado el espacio, puede recibir de primeras con la cabeza, le mete una buena pelota a Morata, que está a centímetros de rematarla. Pero ya vemos un poco la primera gran clave táctica de este partido, que es el entendimiento de los espacios entre líneas de Fabián, que se mueve entre central y lateral para darle continuidad a la jugada de España.
Vemos más acciones del gran partido de Fabián. De nuevo es una jugada por ese costado izquierdo en el que Nico Williams encara a Jules Koundé en el 1 contra 1. Lo bueno de tener a un futbolista como Nico en esa situación de 1 contra 1 es que siempre el lateral pues va a salir por ti prácticamente a cualquier altura del terreno de juego, y al salir Koundé tan arriba se genera de nuevo un espacio muy grande entre Upamecano y Koundé para que Fabián de nuevo ataque ese espacio, reciba el pase de Nico Williams, recorte sobre N'Golo Kanté y meta un centro buscando a Lamine Yamal, que entra solo desde segunda línea. Pero de nuevo la consigna clara, atacar ese espacio entre central y lateral, y por ahí España hizo muchísimo daño, sobre todo en la primera mitad. En cuanto a la salida de balón de la selección de Luis de la Fuente, la verdad es que hay que decir que es cierto que la presión de Francia era bastante tímida, pero cuando el equipo iba ganando por 2-1 en el marcador, hubo momentos donde la selección de Deschamps, como es lógico, da un paso adelante, y es ahí donde España saca su mejor fútbol para superar líneas de presión con muchísima facilidad. De hecho, vemos aquí la presión de Kolo Muani, que es el que la inicia, con Mbappé cerca de Nacho, con Kanté siempre muy pendiente de Rodri, y al final hay cosas que son muy positivas en el hecho de que Kanté vaya sobre Rodri. Al final es cierto que el del City no va a poder recibir con Kanté tan encima, pero eso va a generar espacios por dentro para otros jugadores, como por ejemplo de nuevo Fabián. Aquí Laporte vemos cómo combina con el hombre libre, que es Nacho. Una vez recibe Nacho, vemos como la presión de Mbappé ha quedado en nada, ha sido muy tímida, no ha ido a por Nacho para nada, y puede combinar con mucha facilidad para Fabián. ¿Y cómo es que Fabián está totalmente solo? Bueno, pues porque Kanté, que es el hombre que debería estar cubriendo el medio, se ha ido con un Rodri que caía a banda. Eso genera espacio por dentro para que Fabián reciba de Nacho, se pueda girar con tiempo y espacio y reconducir la jugada de España. No solo es necesario que Rodri se escore a un lado y se lleve la marca de Kanté para que Fabián reciba, sino que también es muy importante que jugadores como por ejemplo Dani Olmo estén a una altura del terreno de juego muy cercana a los centrales franceses para hundir a esa defensa de Francia y también a los centrocampistas y permitir que se genere ese espacio donde pueda recibir Fabián. Más acciones de salida de balón de España en fase de construcción. Fijaos como de nuevo Kanté siempre está muy cerca de Rodri. En este caso ya no solo es Kanté, sino que Kolo Muani y Rabiot están también muy cerquita de él, impidiendo cualquier línea de pase de Vivian hacia Rodri. Pero de nuevo se produce lo que comentábamos. Dani Olmo, digamos que no se ve en pantalla, pero lo que está haciendo es estirar el campo hacia arriba para hundir a la defensa francesa, generar ese espacio entre centro de campo y defensa francesa para que Fabián aparezca y reciba el futbolista español el pase de Vivian para continuar con la acción. Fijaos como Fabián, una vez recibe, no solo para el tiempo y controla con cierto espacio, sino que ya decide pues darle verticalidad a la jugada con un pase directo hacia Morata, que recibe muy encimado por Saliba. Hay que decir que Morata pues ayer seguramente es el más flojo de España, pero porque el partido tampoco le ayudaba demasiado al haber pocos espacios en la defensa francesa, pero en todo caso España vemos cómo sortea con mucha facilidad y con mucha precisión la presión del equipo francés. Comentábamos la importancia de Dani Olmo en toda esta fase de construcción de España, y aquí veremos un poco mejor el porqué. Fijaos a la izquierda de la imagen cómo Dani Olmo se lleva la marca de Tchouaméni muy arriba, prácticamente a la altura de Álvaro Morata, lo que permite que Fabián se desmarque hacia adentro para recibir el pase de Rodri, y una vez recibe Fabián de Rodri, fijaos cómo se genera un espacio enorme entre los delanteros franceses y los centrocampistas para que Cucurella ataque la espalda de un Dembélé, que en este caso está bastante despistado, y Fabián le encuentre con un pase en largo al futbolista del Chelsea, por lo que España claramente con balón dominando el partido, saliendo con mucha facilidad de esa presión tímida francesa, y claves en esta salida tanto Rodri para atraer como luego Dani Olmo para hundir al bloque francés, y Fabián siempre apareciendo como el futbolista que lo que hacía era conectar el centro de campo de España con la delantera. Otra de las claves del partido, en este caso una clave defensiva, es cómo España defendió las acometidas, los intentos de desborde por las bandas, tanto de Dembélé por derecha como de Mbappé por izquierda. Si os fijáis, claramente Luis de la Fuente dio la consigna de que Nico Williams ayudara a Cucurella en banda izquierda a parar el 1 contra 1 contra Dembélé, y de hecho creo que Dembélé en ninguna ocasión le recuerdo marcharse del futbolista del Chelsea, porque siempre contaba con esa ayuda extra de Nico Williams, muy acertado ahí el futbolista del Athletic para
dar esas ayudas a Cucurella, pero es que en el costado contrario pasó un poco lo mismo. Si Navas no llegaba con Mbappé, que pasó algunas veces, pues ya se encargaban jugadores como por ejemplo Nacho o el propio Rodri llegando desde segunda línea y recuperando metros de encima de Mbappé, de volver a generar ese 1 contra 2 con superioridad numérica y evitar que las jugadas de Francia pues sean más peligrosas de lo que realmente acabaron siendo. Así que muy bien esas ayudas de España a la hora de contrarrestar los contragolpes de la selección de Deschamps. Acabamos con algunos de los datos más destacados de este partido. Empezamos por los de Marc Cucurella, que volvió a estar espectacular frente a Ousmane Dembélé. Fijaos, tiene 2 despejes en el partido con un disparo bloqueado, una entrada hecha, duelos ganados 3 de 5, posesión perdida 10, pero lo más importante es que fue regateado un total de 0 veces, por lo que el partido de Cucurella vuelve a ser notable según estos datos de SofaScore. En el caso de Nacho, que jugó tanto de central como de lateral cuando se marchó Jesús Navas, vemos cómo realizó 5 despejes en el partido, bloqueó un disparo. Solo lo regatearon una vez, lo cual está muy bien para ser un central. Luego ganó 2 de 4 duelos y solo perdió la posesión en 3 ocasiones, por lo que los jugadores de España defensivos cuajando otro partido más, una gran actuación. En cuanto a la posición media de los jugadores de España durante los 90 minutos, fijaos un poco lo que os comentaba, que tanto Dani Olmo como Nico Williams son los jugadores más adelantados de España en el global de los 90 minutos, que Cucurella está más arriba de lo que quizás se podía apreciar, pero de nuevo incidir en esa posición de Fabián, siempre muy cerca de Rodri y de los centrales, como Morata, pese a ser delantero, baja prácticamente a la altura de los centrocampistas, y como Lamine Yamal pues está un poco también en esa zona intermedia entre lo que es estar por dentro y estar por fuera, pero al final España siempre, como veis, con muchos jugadores juntos entre sí, que eso permite que el equipo, es cierto que esté más comprimido, pero a la vez puedan combinar con más facilidad entre ellos. Y destacar un poco este mapa de calor de Fabián Ruiz, que al final es uno de los hombres del partido, no sé si es el mejor, pero desde luego uno de los mejores junto a Lamine Yamal, junto a Dani Olmo. Hay grandes nombres propios de este partido, pero fijaos cómo Fabián Ruiz en este mapa de calor vemos que partirá muchísimo durante todo el encuentro, quizá algo más cayendo a la izquierda, pero en todo caso siempre tanto en la base de la jugada como también luego a la hora de ser el jugador que mete ese último pase, o que incluso es capaz también de finalizar jugadas, por lo que es uno de los grandes pilares de esta selección española de Luis de la Fuente. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado tácticamente la victoria de España ante Francia. Creo que es un triunfo merecido, justo. La selección fue muy superior a su rival y en la final esperará o bien Países Bajos o bien Inglaterra. Creo que ninguna de estas dos selecciones a día de hoy está al nivel futbolístico al que está España, pero al final también es cierto que cuando juegas una final pues todo se iguala un poquito, pero en todo caso las sensaciones son muy buenas de la selección de Luis de la Fuente y ojalá, ¿por qué no?, se pueda ganar esta final de la Eurocopa, que además se haría con total justicia, porque España ha sido de largo la mejor selección del torneo. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.